Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos este nuevo programa aquí en Al Pan Pan, en esta nueva jornada, quiero decir, de miércoles 24 de mayo. Les había anunciado que íbamos a conversar precisamente con Elisa Loncón, académica de la Universidad de Santiago, expresidenta de la Convención Constitucional, por una controversia que se ha suscitado entre el Consejo para la Transparencia y la propia Universidad de Santiago a partir de un requerimiento de los títulos universitarios de la académica. Vamos a entrar inmediatamente en materia y paso entonces a presentar a la profesora Elisa Loncón. Elisa, gracias por estar con nosotros esta mañana. María Mirna. Muchas gracias. Profesora Loncón, solo dejar claro que vamos a hacer esta conversación vía telefónica porque usted estaba complicada para poder conectarse por Zoom, porque está con una serie de actividades, pero por lo mismo le agradezco que se haya dado el tiempo para poder hablar con nosotros. Muchas gracias, Mirna. Elisa, usted dijo ayer, me han expuesto al escarnio público. Yo quiero entender qué fue lo que pasó y por qué esta controversia con el Consejo para la Transparencia. Bueno, Mirna, gracias por la pregunta. Nunca debió haber sido una controversia. Creo que todo el procedimiento es un procedimiento legal y yo me he acogido a la normativa legal, como lo hace todos los chilenos cuando tienen que una ley que protege para determinadas cosas, para hacer determinadas acciones. Entonces, la controversia yo creo que la armaron planificadamente desde un lado que yo desconozco, un lado oscuro para mí porque lo desconozco. Perdón, ¿de quién sería esa planificación para entender, Elisa? Lo que pasa es que todos los chilenos que funcionan y que trabajan en los medios saben que, y todos los chilenos en general, o sea, hasta una persona de cuarto medio sabe que cuando tiene que ir a buscar un trabajo presenta sus documentos. Y yo también lo hago, lo hice frente a la universidad, frente a todas partes. Entonces, eso es normal, eso es es lo que hacemos todos los chilenos. Entonces, a mí se me pide que muestre, por ejemplo, el título. O sea, yo le muestro mis antecedentes a la institución que me contrata. Y por otro lado, es tanta la desinformación, Miriam, que el procedimiento con transparencia no pide que yo muestre el título, pero ese lado oscuro que está en Chile instalado arma mentiras y entonces empezaron de que a Elisa le piden los títulos y no los quieren mostrar. Y a partir de eso surge el escarnio público, o sea, que yo no lo tengo, que son falsificados, etcétera. Pero, como les digo, yo no sé qué le está pasando a mucha gente en sus corazones. Elisa, pero mire, hagamos una cosa, para entender súper bien esto y para comprender cómo llegamos al punto de tener esta controversia entre dos organismos públicos, vamos un poquito más atrás. A usted, la Universidad de Santiago, le otorgó un beneficio que se le entrega a determinados académicos por años cumplidos, etcétera, de año sabático, y como consecuencia de aquello, dos diputados de Renovación Nacional de la Comisión de Educación, Marcia Rafael y Hugo Rey, enviaron un oficio a la Contraloría para iniciar un proceso administrativo que determine si procede o no este permiso o año sabático. Y a partir de ahí se inicia toda una controversia. Entonces quiero entender primero que nada, ayúdenos a comprender qué significa este beneficio de año sabático. ¿Estamos con Elisa Loncón? ¿Sí? ¿O se nos cortó la conversación?
Parece que tenemos que retomar la comunicación con Elisa. Recordemos que estamos hablando con ella por teléfono. Claro, esto fue justamente el año pasado, ¿no es cierto?, donde los parlamentarios de Renovación Nacional, tal como yo les decía, de la Comisión de Educación, hicieron un requerimiento básicamente porque ellos argumentan que por tratarse de un organismo público, una universidad pública, son, claro, dineros públicos, y por lo tanto ellos pedían que se explicara este permiso, dicen ellos, para ausentarse de sus funciones académicas, percibiendo íntegramente su remuneración. ¿Qué ha dicho la Universidad de Santiago? Que esto no implica que la profesora Loncón deja de ejercer actividades académicas. Lo que no hace es hacer clases. Bien, creo que ya estamos con ella. Elisa, ¿ya estamos con usted? Sí, sí, ya. aquí estoy, Mirna. Mire, las dos cosas, Cuénteme son de qué dos se trata. requerimientos. Uno proviene de una periodista vinculada al Mercurio, y el otro es el requerimiento de los diputados de Renovación Nacional. Decirles que los procedimientos sabáticos son programas académicos alternativos donde uno solamente deja de hacer clase, pero uno sigue su trabajo académico, de investigación sobre todo, y todo lo que tiene que ser de conocimiento científico y establecimientos de redes y todo eso. Entonces, ¿qué ha hecho usted, en este año académico? Perdone que la interrumpa, Elisa, para tenerlo claro. ¿Qué ha hecho usted en este periodo de año sabático, en lo académico? De conocimiento público, yo ya he publicado 3 libros, he dado conferencias en 8 universidades importantes del mundo, y bueno, he escrito papers académicos sobre todo lo que tiene que ver con el pensamiento, la epistemología mapuche, las lenguas. Entonces ha sido un trabajo muy fructífero. El punto que yo quiero decirte, Mirna, de que en mi universidad hay como 10 solicitudes sabático, 8 los tienen cursado, en otras universidades hay otras personas haciendo sabático. Entonces, cuando se le pide a una persona en particular la información y no al resto, yo creo que ahí hay un punto muy débil que se llama discriminación. O sea, ¿por qué a mí y por qué no a los otros? Entonces, y usted dice que esa discriminación, perdone, es una discriminación racial, dice usted. O sea, usted dice que está asentada en la idea que usted se llama... Porque yo soy una discriminación con el conocimiento, incluso porque yo trabajo conocimientos que pertenecen, conocimientos vinculados a las lenguas indígenas, a la filosofía de los pueblos. Entonces, bueno, a nadie en la historia de este país le han hecho este procedimiento de pedirle más información y más información. El punto es que toda mi información también está dentro de la página de la universidad, en el Departamento de Educación, te fijas en Google Academy. O sea, hay varias páginas que hablan de mi trabajo productivo como académica. Detengámonos ahí, Elisa, detengámonos. Sí, detengámonos ahí porque quiero... ¿Sí, me escucha, Elisa? Sí, te estoy escuchando. Es que quiero detenerme en ese punto porque efectivamente su currículum vitae está absolutamente disponible en la página de la universidad y en el Departamento de Educación, y creo que es importante leer su currículum. ¿Me permite leer el currículum cortito? Bueno. Ya, mire. El año 1986 usted recibe el título de profesora de Estado con mención en inglés de la Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. El año 89 usted tiene un título entregado por la Universidad de Regina, Canadá, Research Management and Administration, que es investigación, gestión y administración. Después, en el año 87, usted tiene un postítulo de Development Law and Social Justice, Desarrollo, Ley y Justicia Social, del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda. En 2006, usted saca un magíster en Humanidades, línea de Lingüística, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad de México, quiero decir, y el año 2012, usted obtiene un doctorado en Lingüística de la Universidad de Leiden, Holanda. Eso es el grueso de sus títulos. Quiero preguntarle, a partir de esto, Elisa, lo que estaba pidiendo, Elisa, lo que estaba pidiendo el Consejo para la Transparencia era que usted entregara la documentación, entiendo, original, o algo así como el timbre y estampilla de cada uno de sus títulos. ¿Es así? No, yo creo que hay una desinformación, falta de rigurosidad también de la prensa, de gente que ha mal informado.
Lo que se pide por transparencia son las clases que estoy realizando en pregrado, posgrado, mi programa el programa aprobado para el sabático. Entonces, hay dos desinformaciones ahí. No se pide el título. ¿Ya? Y por otro lado, cuando un académico hace un sabático, no da clases. Entonces, quienes necesitan la información simplemente debieran como entrar, revisar y informarse de eso antes de hacer sacar desinformación hacia el exterior, porque la gente entiende que a mí me piden los títulos y que yo no lo entrego, y eso no es así. Por otro lado, que yo no me acojo a la ley, y eso no es así. Exacto. Porque yo estoy justamente, es que lo que dice el Consejo, la ley de transparencia tiene una norma que dice que yo puedo no entregar la información cuando esta entrega me perjudica en lo personal, en lo laboral. Y yo soy una persona que sí he sido objeto de difamación desde que yo asumí como presidenta en la Convención Constitucional. Entonces, yo tengo que tener un autocuidado y mi universidad también tiene que tener un autocuidado mío, porque en el fondo, yo te decía, aquí hay gente que está maniobrando en contra de lo que yo estoy haciendo a nivel de la academia. Elisa, solamente para preguntarle, porque como el Consejo para la Transparencia señala que lo único que está haciendo es cumplir con la ley, a él se le hace un mandato por parte del Mercurio para que se acceda a esta información y dice, bueno, y nosotros lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Simplemente cumplir y hacer cumplir la ley. Si todo está claro, si está todo subido en la página, si como yo misma encontré su currículum, ¿por qué simplemente, Elisa, para evitarse toda esta controversia que siga escalando y que genere, además, suspicacia en la gente que, como dice usted, no tiene toda la información, ¿por qué no entregarla nomás y punto y cerrar el tema? Es que hay un caso de discriminación, Mirna, que yo necesito que se reflexione al respecto. Yo pregunto también a la audiencia, y yo creo que la pregunta importante, ¿por qué a mí, Elisa Loncón, me piden esos datos? ¿Por qué no se lo piden a otra persona también? ¿Te fijas? Porque aquí hay un asunto, yo lo veo, soy una académica mujer, he tenido una voz pública, política, y eso es sujeto de difamación, ha sido sujeto de difamación. Entonces, yo no estoy contra lo que dice Transparencia. Transparencia tiene una ley, un artículo que me protege y a eso yo me acogí. Ahora Transparencia dice, bueno, ellos cumplen con la ley, me parece muy bien. Yo misma he usado muchas veces la información de Transparencia y creo que es muy importante, pero también la universidad detectó un mal procedimiento. Transparencia, para fallar frente a una petición, tiene que tener mínimo 3 integrantes, y tomaron la decisión 2. Entonces, ahí hay un procedimiento que la universidad necesita que se aclare, porque si nos vamos por todas las normas, es importante el respeto a todas las normas, y por esa razón apeló la universidad. Ya, ahora, Elisa, lo que quiero entender es lo siguiente, porque efectivamente usted ha recibido un amplio respaldo del mundo académico, más de 1.261 académicos y académicas de distintas universidades de Chile y también del mundo, firmaron una carta donde básicamente dicen que aquí lo que hay es alarmante odio racial, clasista y de género. Y fíjese que quiero destacar a un analista político, Patricio Navia, que ha sido durísimo con usted. Él dijo, tengo la peor impresión de Elisa Loncón como política y constituyente, pero cuestionar la existencia de sus publicaciones y doctorado, él dijo, es ignorancia o racismo. Aquí hay un show, dice él, para pedir las credenciales académicas, y él, fíjese usted que se encargó de poner todos los links para llegar a sus títulos. ¿Cómo percibe usted que una persona que ha sido durísima con respecto a lo que fue su gestión en la convención la apoye públicamente en este punto? Porque yo digo, y no lo digo yo, lo han dicho otros líderes también. Gandhi dice que la verdad tiene que triunfar al final de todo. Y eso es. Y cuando están con doble discurso, la peor impresión política, esa peor impresión política salió
también es el producto de toda la difamación en mi contra, porque yo he sido una persona honesta, me puse al servicio del país, trabajar en función del diálogo, avanzamos en tomar decisiones, tomamos acuerdos de 2/3 y sí avanzamos en ese sentido, pero fuimos objeto de difamación todo el proceso constituyente, los convencionales, entonces ahí nace una peor opinión política, pero yo no soy un peor sujeto en la política. Creo que mi contribución es muy importante, sobre todo desde la perspectiva de la diversidad de las lenguas indígenas, y esa es mi contribución, y eso no es peor. Eso Chile debiera sentirse orgulloso de que tiene académicos que están trabajando para un Chile más inclusivo. Elisa, solo para cerrar este punto, porque necesito preguntarle también por los acontecimientos, ¿no es cierto?, que se están sucediendo a partir del Consejo, del Comité de Expertos y del Consejo Constitucional. Usted, este hecho puntual, usted dice que ha sido objeto, ¿no es cierto?, de discriminación racial, etcétera. Usted lo ha vivido a lo largo de toda su vida. ¿Ha habido otros episodios en los que usted se ha sentido objeto de odio racial y cuáles han sido? Bueno, hay una lectura histórica que son hechos coloniales. Todo el pueblo, los pueblos indígenas, estamos afectados por el hecho colonial de la conquista, que la verdad que llegó con un discurso del progreso que era necesario para el continente y finalmente implicó genocidio, implicó despojo, pérdida de los idiomas, empobrecimiento y discriminación en el estado en que nosotros nos encontramos ahora. Y eso nos ha afectado toda la vida, nace una generación, vuelve a vivir lo mismo, mis padres fueron discriminados, los abuelos fueron discriminados, generaciones anteriores fueron discriminadas y yo trabajo a diario para que esto acabe. Creo que es súper importante que las futuras generaciones nunca más sean discriminadas por la lengua, por sus trajes, por ejemplo, y que la verdad tengamos un mayor entendimiento con la sociedad chilena en relaciones interculturales, de respeto, de conocimiento con el otro. Entonces podemos hacer una mejor sociedad a partir de este trabajo que la verdad que estamos impulsando varios académicos indígenas. Elisa, han pasado 7 meses desde que triunfara de manera abrumadora, ¿no es cierto?, el rechazo en el texto constitucional de la convención de la cual usted fue parte, ¿no? ¿Qué reflexiones ha hecho? ¿Y cuál es? Porque me imagino que después de tanto tiempo, ¿no es cierto?, pasan muchas cosas. Usted ha sido también una observadora, supongo, del proceso actual. Pero la reflexión fundamental respecto de ese fracaso constitucional y su autocrítica respecto de ese resultado, ¿cuál ha sido? Bueno, hay una cosa importante que yo he reflexionado y también la he escrito, es sobre la democracia deshonesta. Y pongo la pregunta, ¿podemos tener una democracia alimentada con mentiras, ganar plebiscitos y elecciones instalando las mentiras? Porque fíjate, Mirna, nunca escribimos en el texto que íbamos a dividir Chile. Y ahora se permiten en redes sociales colocar nuestras imágenes acusándonos de que nosotros queríamos dividir Chile. Lo que nosotros queríamos era ampliar Chile en el reconocimiento de los derechos de todas las diversidades. Eso lo necesitamos, esos son los mandatos reconocidos también por los gobiernos durante todo el tiempo posterior a la democracia, y eso hay que implementarlo. Si no se hace ahora, en el futuro tendremos que continuar porque nosotros somos una realidad, somos parte de la evidencia y la realidad de este país y queremos un país más justo. Elisa, pero las fake news o las noticias falsas no explican necesariamente el 62%. ¿Qué cree usted? Pero cuando los medios de comunicaciones son el cuarto poder, claro que sí, llegan a todos los lados. O sea, hay un cuarto poder político en este país que se llama medios de comunicaciones, donde nosotros hemos sido difamados a través de radio, a través de múltiples medios, y la verdad que ahí hay una realidad que tenemos que considerar. Los medios están al servicio de una élite que no quiso los cambios que nosotros queríamos. La misma élite que votó en contra del primer plebiscito, que llegó a la Convención Constitucional, no llegó a contribuir, llegó a negarse para después decir
que acusar de que nosotros lo habíamos marginado, cuando ellos en realidad no quisieron incorporarse en el debate que estábamos realizando. Pero, Elisa, el hecho de que una importante porción de la población no se haya sentido identificada con el texto constitucional, más allá de lo que usted señala respecto del rol de los medios o del rol de las fake news, etcétera, ¿cuál es el rol y la responsabilidad de esa no conexión que tuvo la convención? Por eso le pregunto, ¿qué autocrítica hace usted desde ese punto de vista? Bueno, somos interdependientes, Mirna. Ustedes, nosotros, los pueblos, las personas, y nos debemos a esa interdependencia. Entonces, esa no conexión depende de todos. Nosotros hicimos el trabajo y tú viste cómo trabajamos sin descanso en condiciones de pandemia, y bueno, la sociedad chilena estaba afectada también por todo lo que implicó el factor del miedo de la pandemia, y el miedo estaba instalado, y ese miedo fue alimentado con todo lo que fue la desinformación. Entonces, mi autocrítica debe ser una autocrítica compartida con todos, no mía, porque yo simplemente fui la presidenta 6 meses, me dediqué a trabajar lo más que pude, pero hay una situación de interdependencia, faltó cuidado, faltó que nos cuidáramos, y la verdad que hay un problema que tiene que ver con nuestra sociedad. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, territorios organizados, pero estábamos haciendo el trabajo ahí a diario, no había tiempo ni siquiera para salir a los territorios. ¿A quién le correspondía informar? ¿A quién le correspondía decir, mira, aquí están levantando mentiras, están diciendo que los indígenas van a vivir país, de que nosotros estábamos odiando a Chile? ¿A quién le correspondía decir eso? ¿A los medios? ¿Elisa? Etcétera. Pero, Elisa, lo que parece claro entre varios temas, porque esto es para conversar, podríamos estar horas de horas conversando sobre las razones del fracaso, ¿no?, del proyecto constitucional. Pero hay un tema que parece ser muy persistente, ¿no?, en los análisis, y es que a la ciudadanía no le gustó el tema de la plurinacionalidad, definitivamente. Entonces, ¿cómo se hace cargo usted de ese punto, de ese aspecto que era tan neurálgico en el texto que fue desaprobado? Bueno, es el resultado de la desinformación. Cuando nosotros llegamos a la Convención Constitucional, fíjate, Mirna, más de 100 convencionales tenían en su agenda avanzar en garantizar los derechos de la plurinacionalidad. Y eran de todas las corrientes políticas, incluyendo los independientes. Entonces, cuando a la gente no le gusta, antes la gente marchó con la bandera, fíjate, tú viste cómo se hizo todo lo que fue, las demandas para cambiar la Constitución se hizo con la bandera mapuche. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo desinformación y a la gente se les dijo, aquí hay gente que quiere dañar al país, hay gente que odia al país, y esos son los indígenas, esos son los que están demandando la plurinacionalidad, y eso salió al interior de nuestra propia asamblea dentro de la Convención Constitucional, de los convencionales vinculados a la ultraderecha. Entonces, de ahí empezó, y ahí se instaló de que la plurinacionalidad estaba asociada con la división del país. Nunca se dijo que la plurinacionalidad era la herramienta política que nosotros estábamos proponiendo para resolver los conflictos que tienen siglos en el Estado, entre el Estado y las naciones originarias, y eso es la plurinacionalidad. Elisa, bueno, lo concreto es que después de esa situación, hoy día el Comité de Expertos anoche entregó ya su anteproyecto, que va a ser discutido por un Consejo Constitucional que tiene mayoría de derecha, particularmente en la hegemonía del Partido Republicano. O sea, es como una película, pero en blanco y negro. O sea, partimos con una película blanco o al revés, ¿no? Y hoy día tenemos un consejo que no tiene nada que ver con la composición que tenía la convención. Parte de los acuerdos que se llegó por este comité de expertos es que Chile es un Estado social y democrático de derecho, tuvo aprobación unánime, y también respecto de los pueblos originarios, que habla de pueblos indígenas, dice que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es única, que es una e indivisible. En fin, quiero preguntarle, ¿cómo ve usted el proceso que se va a gestar a partir de el comienzo de la discusión de este nuevo Consejo Constitucional?
Le ha faltado mucha transparencia. Nosotros cuando estuvimos en la Convención Constitucional, fíjate que la Convención Constitucional ha sido el órgano más transparente que ha existido en la historia de Chile. Y yo no he podido seguir la discusión que han dado la comisión de expertos. Hay una falta de información y bueno, yo necesito conocer ese documento, todavía no lo conozco, te fijas, no puedo opinar al respecto. Y la verdad es que hay una desafección entre la sociedad chilena y lo que se está haciendo, producto de que no están comunicando lo que están haciendo. Pero el hecho de que se haya logrado acuerdos en materias tan sustanciales, Elisa, como el Estado social y democrático de derecho, ¿es para usted un avance? Yo necesito ver el documento, necesito leerlo, y si esto se sacó anoche, yo hoy día me puedo informar y leer, te fijas, ahora voy a una conferencia, y bueno, después voy a tener una opinión responsable al respecto. Perfecto. Ex ante, ¿usted tiene una postura respecto de cómo va a votar en el plebiscito de salida de este texto constitucional? Nosotros y mi trabajo sigue en función de las tareas de largo plazo que van vinculadas con el reconocimiento de los derechos colectivos de las naciones originarias, de tener una sociedad intercultural que dialogue y que no discrimine, y ese creo que es una agenda importante. En el primer proceso constituyente diseñamos una propuesta de sociedad y yo no me arrepiento de ese diseño, porque ese diseño está sujeto a nuestros derechos, y creo que es un horizonte donde tenemos es un horizonte que tenemos que mirar para tomar todas las decisiones que se puedan presentar en un proceso de corto o mediano plazo. O sea, en definitiva usted está expectante. Voy a votar ahora, porque yo estoy focalizada en continuar con la promoción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Cuando yo vea eso, cuando yo conozca los contenidos, ahí podré decirte, mira, esto es así, esto es acá, pero no te puedo dar una respuesta por eso, a tu pregunta, pero porque no está puedo expectante. adivinar. Pero está expectante a lo que va a pasar, o sea, todavía usted le Por está, supuesto, o sea, en otras palabras, ¿le va a dar una oportunidad? ¿Le va a dar una oportunidad al Consejo? Expectante, y voy a estar expectante toda la vida de la política que se está haciendo respecto a los pueblos originarios, respecto a los derechos sociales. No soy una persona excluida en ese ámbito. Claro. Ahora, usted sí dijo que cuando se produjeron las elecciones del 7 de mayo, usted dijo, ha ganado el partido, el Partido Republicano, que nunca quiso cambiar la Constitución. Y dice usted, y que también un diseño que excluyó a los pueblos. Entonces, si ese partido es el que va a tener el control del Consejo Constitucional, ¿cómo ve usted aspectado el panorama? Bueno, yo dije esa opinión a partir de hechos concretos. Dado que nosotros fuimos excluidos en la comisión de expertos, dado que ese partido nunca quiso cambiar la Constitución, no es que yo lo diga, fue el hecho concreto, es que yo necesito, como te digo, conocer el texto que han acordado. Cuando usted dice fuimos excluidos, se refiere a los pueblos originarios que no participaron en el comité de expertos, ¿no es así? Por supuesto. Porque nosotros lo que buscamos, somos pueblos que podemos tomar decisiones sobre nosotros mismos. Entonces, lo que no se puede entender en este país, en el siglo XXI, que otros sigan decidiendo por nosotros. Es como el movimiento feminista, que las mujeres no tengan poder de decisión sobre los temas que nos incumbe a nosotras. Sí, solo para cerrar, porque sabemos que se tiene que ir, Elisa, ¿cómo ve entonces la presencia de un integrante de los pueblos originarios, Aligüen Antileo, en este nuevo Consejo Constitucional? Mire, nosotros como naciones originarias somos una existencia, somos parte de la evidencia de este país y siempre vamos a estar, estamos al margen y hemos aprendido a caminar en ese margen, y en ese margen del camino vamos buscando solidez de nuestro caminar. En ese contexto siempre va a haber gente que va a estar teniendo una voz política y haciendo ese trabajo importante que hay que hacer para como ir profundizando
logros de las naciones originarias. O sea, confía en la capacidad que tenga Liwen Antileo de representar debidamente lo que sienten, por cierto, los pueblos originarios. Hay que ver también, o sea, hay que ver cómo se va a manejar el también ahí en ese contexto. O sea, siempre se dice que una golondrina no hace verano. Vamos a ver cómo se puede hacer el verano con otras, ¿te fijas? Ya, o sea, en otras palabras, usted dice que respecto de todo lo que venga, primero ver para creer o esperar, ¿no es cierto?, cuál va a ser esa discusión al interior de este Consejo para poder entonces usted tener una postura frente a ello. Y mantener el horizonte que nosotros diseñamos en el primer proceso constituyente, porque eso está sujeto a derecho y a discusión que dimos en un proceso intenso y que son materias ya súper valoradas y reconocidas, incluso por los mismos gobiernos de acá, que siempre crearon comisiones especiales para atender los pueblos, la deuda histórica que reconocen tener con los pueblos originarios. Bien, pues Elisa Loncón, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti por la conversación, que tenga un lindo día. Igualmente. Muchas gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN. Acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. En su cuenta pública, el defensor nacional Carlos Mora entregó diversas cifras. Por ejemplo, que hay un 25% de personas que fueron encarceladas y que resultaron siendo o absueltas por la justicia o definitivamente consideradas inocentes. ¿Qué está pasando? Vamos a estar conversando de aquello al regreso de esta pausa. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan.